Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Seguimos con nuestro recorrido por la música del siglo XIX y después de un par de temas en los que hemos abordado el estudio de la música en los años 30 y 40 del XIX en un panorama general, pues ahora vamos a dedicar uno de nuestros temas a centrarnos en el caso español a través de la figura de Martín Sánchez Ayú, que es un compositor que en el momento en el que estoy grabando el vídeo, que es en el 2023, está celebrando su bicentenario. Eh, eh, ¿Qué quería decir? Bueno, vosotros recordáis que en el planteamiento básico que hacíamos del siglo XIX, partíamos de una idea expresada por Dalhaus, en la que la realidad musical de este siglo se expresaba en dos corrientes diferentes, en dos concepciones distintas acerca de lo que era la música. Por un lado, lo que llamaba corriente latina, que ya hemos explicado cómo ponía el énfasis en las cuestiones performativas de la interpretación, donde el compositor colaboraba con el intérprete en la creación de un evento sonoro y que se expresaba musicalmente en esta década de los 30 y los 40, esencialmente en el bel canto italiano y los virtuosos instrumentales. Esto lo hemos visto en temas anteriores. Por otro lado estaba esta corriente germánica, esta novedad que apelaba a una nueva visión de la música más intelectualizada, una visión de la música centrada sobre todo en el proceso de composición, centrada digamos, en la tarea del creador, no tanto del intérprete como el que pensaba previamente la música. Bueno, me estoy aquí enrollando un poco cuando realmente esto ya lo hemos explicado en clases anteriores. Decíamos también que esta división que hace Dalhaus no es una división esencialmente geográfica, ¿no? Aunque los apelativos sean geográficos, no es una división geográfica. Y en realidad estas dos corrientes coexisten en los escenarios musicales particulares. Ahora vamos a echarle un vistazo a lo que ocurrió en España en estas décadas centrales del XIX y veremos cómo en un ambiente general que estaba dominado por el italianismo, había algunos rasgos que ya adivinaban la presencia creciente de estas nuevas concepciones germanizantes en la vida musical del país. Bueno, vamos a situarnos. Como sabéis, las décadas centrales del XIX en España están marcadas por el reinado de Isabel II. Y este es un periodo fundamental en la historia de nuestra música, porque aquí se produce la modernización de la vida musical en España. Son en estos años cuando se liquidan las estructuras musicales del antiguo régimen. Durante siglos, la vida musical en España había estado dominada por las capillas musicales de las catedrales. Los músicos dedicaban sus esfuerzos profesionales a proporcionar la música para las celebraciones litúrgicas. Y de ese patrocinio eclesiástico, muy rápidamente veremos un paso al patrocinio burgués. Ahora, en un nuevo marco social, liberal y moderno, son los burgueses los que se convierten en los patrocinadores del hecho musical. También en estos años, y vinculado con esto, observamos el desarrollo de las distintas industrias culturales vinculadas con la música. Por un lado, la industria editorial, de venta de instrumentos, y por otro lado también el teatro musical, que en España se convierte en industria esencialmente a través del vehículo de la zarzuela, ¿vale? Pues todas estas industrias culturales durante el XIX tienen una característica común, que es que se expresaron a través del piano. La sociedad musical decimonónica es una sociedad pianocéntrica. El piano fue el intermediario entre la industria musical y el cliente. Es decir, el piano fue, digamos, el vehículo, la tecnología por la que circulaban las músicas desde el momento de creación hasta los momentos de consumo. Bien, estos años son también años de una nueva institucionalización de la vida musical. Desaparecidas las capillas, la nueva sociedad que surge necesita instituciones que articulen la actividad musical en la nueva realidad. En el marco español
esta nueva institucionalidad tiene como centro el Real Conservatorio Superior de Música, que durante todo el siglo XIX va a ser la única institución docente musical patrocinada por el Estado en España. Alrededor del conservatorio van surgiendo distintas asociaciones de consumo musical, como son los liceos, las sociedades de concierto, que poco a poco van articulando un panorama musical que es el que conocemos hoy en día, que tiene su origen en el siglo XIX. Por último, y para mí sabéis que esto es importante, en estos años se produce la difusión de determinadas prácticas musicales y determinados principios estéticos que van a implantar en nuestro país la idea de la música clásica. Ya sabéis que la música clásica la concebíamos o la explicábamos, siguiendo Taruskin en un tema anterior, como la universalización de esta idea germana de música que se fraguó a finales del siglo XVIII. Pues bien, estas nuevas ideas musicales germanizantes fueron entrando durante el reinado de Isabel II en nuestra realidad musical. A partir de este punto vamos a dedicar el resto de la clase a hablar de un compositor. Digamos que podemos decir que la clase va a ser como una especie de estudio de caso. Vamos a ver en la práctica cómo funcionaba la vida musical de estos años a través de un compositor español del XIX. Pero inicio esta exposición partiendo de la pregunta: ¿Martín Sánchez de Ayllú fue un compositor español del siglo XIX como hubo tantos? Pues bien, lo que yo defiendo, y vengo defendiendo desde hace una década, es que este autor es el compositor español más interesante de su tiempo. No del siglo XIX, que el siglo XIX es muy largo. Me refiero a los años en los que vivió, o los años en los que produjo la mayor parte de sus obras, las obras que hemos conservado de él, es decir, los años 40 y 50 del siglo XIX. Y es el más interesante para mí por tres razones. En primer lugar, porque a través de su biografía podemos descubrir todos estos cambios, todas estas transformaciones de las que hemos hablado antes, de una manera muy vívida. Claro, este es un mérito que no es un mérito personal. Quiero decir, en mayor o menor medida, todos los compositores de este tiempo sufrieron las transformaciones de la vida musical o disfrutaron de ella. Pero en el caso de Martín Sánchez de Ayllú, a mi juicio, estas transformaciones se viven en muchos niveles y de una forma muy interesante. Lo que sí es un mérito personal de este autor, y lo que hace que para mí sea un autor especialmente querido y destacado, es que su obra tiene una ambición creativa extraordinaria. Extraordinaria y poco frecuente en la vida musical española de ese tiempo. El volumen, la variedad y la calidad de su música, de la música que ha llegado hasta nosotros, porque otra mucha música de Ayllú se ha perdido o al menos no está localizada, pues como digo, el corpus musical de este compositor es extraordinario por estos aspectos. Y por último, tengo que señalar que Ayllú fue un pionero en el punto que hemos explicado en la anterior diapositiva. Es un pionero en experimentar las formas musicales clásicas, y pongo clásico entre comillas, en nuestro país. Bueno, todo esto lo vamos a ver en los próximos minutos, en los que vamos a hacer un recorrido por su trayectoria vital y profesional, en tanto que la conocemos, porque hay muchos aspectos de su vida y de su obra que están todavía por estudiar y que ojalá en los próximos años se pueda profundizar en ellos y descubrir con más detalle la trayectoria de este músico. Bien, Ayllú nació en Salamanca en un momento histórico muy particular del país y de la ciudad. Nació en 1803, cuando terminaba el trienio constitucional, durante el reinado de Fernando VII, cuando las tropas francesas aún sitiaban la ciudad de Cádiz para sofocar el último foco de
liberalismo que quedaba en la península ibérica, y nació en una ciudad que vivía un periodo de intensa decadencia. Salamanca es una ciudad universitaria, lo fue siempre, pero tanto la universidad como la ciudad habían sufrido de forma muy intensa los efectos de la Guerra de la Independencia en fin, y toda la crisis económica que se desencadenó después, de modo que la Salamanca de 1823 era una ciudad decaída. Allí nació en una familia eh, en la que no había músicos, por lo menos familiares directos. Sus padres no se dedicaban a la música. Pero sí que sabemos que tuvo un tío clarinetista que fue el que indicó a la madre cuando ésta quedó viuda que podía dedicar a sus hijos Ricardo y Martín, al estudio de este arte. Ricardo desarrolló una notable carrera como cantante, primero en la península ibérica y después en América, donde falleció y dejó allí una estirpe de cantantes apellidados Sánchez Ayú, y Martín, que es el objeto de nuestra charla. Cuando Ricardo y Martín empezaron a estudiar, en la década de los 30, principios de la década de los 30, todavía en Salamanca el foco de formación musical para la infancia era el Colegio de Niños de Coro de la Catedral. Y allí se encaminaron ellos como alumnos externos, donde aprendieron bajo la tutela de Francisco Olivares, el organista del templo. Por aquellos años el maestro de capilla era un músico muy prestigioso llamado Manuel Doyagüe, pero este señor era muy anciano, así que el que se dedicó directamente a la formación de estos niños fue Francisco Olivares. En la Biblioteca Nacional se conservan un par de manuscritos muy interesantes, a través de los cuales nos podemos hacer idea del tipo de formación que Ayú recibió. Tenemos este tratado, que aquí está, digamos, la portada, un tratado de composición que hizo en 1807 Olivares con su maestro Pedro Alanás. Y luego está un cuaderno para principiar órgano, también de Olivares, que se supone que es, digamos, el método, entre comillas, que Olivares utilizaba para enseñar el manejo del teclado a los alumnos que llegaban hasta él. En el tratado de composición que tenemos delante, se expresa en su prólogo muy claramente la visión que tenían los autores del texto de la formación musical en España. Porque dicen expresamente que en España todos los niños que se dedicaban al estudio de la música era porque se orientaban hacia la música eclesiástica. Todavía en 1807 existía la idea de que era solo la música eclesiástica la que podía proporcionar un sustento vital a los profesionales de la música en nuestro país. Sin embargo, esto iba a cambiar radicalmente a partir de 1808. Y a la altura de 1830-35, la situación en general de la música eclesiástica en España y en concreto en Salamanca, pues era una situación muy difícil. Digamos, las crisis de la economía de la Iglesia provocaron que se prescindiese de muchos músicos, que los músicos, que las plantillas musicales de las catedrales quedasen reducidas al mínimo, cuando antes pues habían sido pues un vivero de puestos de trabajo importantísimos para los músicos. Bueno, no me enrollo. La cuestión es que cuando Ayú desembarca en el Colegio de Niños de Coro de la Catedral de Salamanca, la situación era ya difícil. Y en los años siguientes iba a ser mucho más difícil. Tan difícil que los pocos músicos que aún trabajaban en la catedral tuvieron que buscarse una salida profesional fuera de la catedral. Y fundaron una especie de conservatorio que fue la sección de música de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Aquí se expresa muy bien, digamos, lo estoy explicando de una manera así un poco burda quizás, la transformación del mecanismo de patronazgo que estábamos hablando antes. Si en la década de los 20 todavía el mundo musical salmantino giraba en torno a la catedral,
a finales de la década de los 30, los músicos tienen que buscar el dinero y el amparo de la burguesía salmantina naciente. La iglesia se empobrece y se enriquecen una serie de burgueses que necesitan, digamos, unos servicios musicales que van a ser, digamos, proporcionados por los músicos que había en la ciudad, es decir, los músicos que procedían del ámbito eclesiástico. La historia de la sección de música de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy es muy interesante y es paralela a la floración de los liceos artísticos y literarios que aparecen por todas las demás ciudades españolas. O sea, esto no es un fenómeno salmantino, esto pasa en toda España. Como hemos dicho anteriormente, me estoy liando un poco en la explicación, los músicos de la catedral fundaron, dentro de una institución artística que ya existía en la ciudad, que era la Escuela de San Eloy, una sección de música que tenía dos funciones fundamentales. Por un lado, una función didáctica. Había una serie de cátedras en las que los socios de la sección recibían clases. Y por otro lado, se organizaba quincenalmente unos conciertos, unos liceos, en los que tanto los alumnos como los profesores ofrecían veladas musicales a los miembros de esta sección de música. Afortunadamente conservamos gran parte de la documentación de la sección de música de la Escuela de San Eloy y sabemos que desde el principio Martín Sánchez, que era un niño, un niño todavía, forma parte de esta institución, aparece en los listados de socios como socio de mérito, es decir, que no pagaba por sus grandes habilidades y seguramente por su situación económica, él no pagaba como socio de esta sección de música y aparece también en los programas de los conciertos que se organizaban interpretando diferentes obras. En uno de los que están aquí señalados en la diapositiva toca unas variaciones para piano sobre la jota aragonesa que compone él mismo y en el que está arriba aparece tocando una sonata para piano a cuatro manos de Mozart con su maestro Olivares. Esta inclusión de una sonata para piano de Mozart en un concierto de esta naturaleza es verdaderamente extraordinaria. Sabemos que Olivares era un apasionado mozartiano y en un ambiente musical en lo que básicamente se escuchaba era ópera italiana, el gusto por Mozart no dejaba de ser una rareza. Bien, el 20 de febrero de 1840, Ayú es objeto, este era un joven que tenía 16 años en este momento, y es objeto de un homenaje dentro de la sección de música de la Academia de San Eloy, en un concierto en el que todas las piezas que se interpretaron fueron originales de Martín Sánchez Ayú. Además, en este concierto se expuso un retrato que un artista local había hecho del músico y se leyeron unos versos en homenaje que un poeta amigo suyo, Ventura Ruiz Aguilera, había escrito. Digamos que este concierto nos habla en primer lugar de la consideración que tenía Martín Sánchez Ayú en el contexto salmantino y en segundo lugar nos habla de como el final del proceso formativo del músico que inaugura a partir de ese momento pues una nueva etapa en su carrera. Esa segunda etapa yo la he calificado de años de peregrinación porque son años en los que nuestro joven artista está buscando acomodo profesional y se mueve por varias ciudades para encontrar en fin, pues un puesto o una situación profesional en estos difíciles años para los músicos en España. Aquí hay una pequeña relación de un esquema de los lugares en los que está estos años. Conocemos bastante poco de esta etapa, quizás es la etapa de la vida de Yu que menos se ha estudiado, que menos noticias ha dejado de momento. Sabemos que el año 41 viene a Madrid
y se presenta en el Liceo Artístico y Literario, que era como el paralelo madrileño de la sección de música, o mejor dicho, de la Escuela de Artes de San Eloy, y que era la institución de sociabilidad artística burguesa más importante que había en España. Liceo Artístico y Literario tenía su sede en el Palacio de Villahermosa, tenía como miembros a la élite social de la corte. La propia reina y su madre participaron en las sesiones del Liceo Artístico Literario y, en fin, he recordado, entre otras cosas, porque por aquí pasó Liszt, y en la que era la sede del liceo, que ahora es la sede del Museo Thyssen, pues hay una placa en la que se recuerda la presencia de Liszt en las sesiones de esta institución. Bueno, Ayu viene a Madrid, está una temporada, se presenta en el Liceo Artístico, pero o bien era un viaje pretendidamente breve o no encuentra el acomodo que buscaba, de modo que vuelve a Salamanca. Desde allí inicia una gira de conciertos que le llevan por distintas ciudades de Castilla y del norte de la península, para regresar en el año 43 a Salamanca y suceder a su maestro como director de la sección de música de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy. Es decir, con la función de organizar las clases y organizar los conciertos que la sección ofrece a sus socios. En estos años, Ayu tiene que redactar un programa, una guía docente de las enseñanzas que allí se imparten. Aquí está, en esta fotografía, esta guía docente manuscrita, y es muy interesante porque él divide la enseñanza del piano en dos niveles, que no serían dos cursos, sino dos niveles. Uno que llama Principios Elementales del Piano. Y como material para el desarrollo de este primer nivel, él señala el método de piano de Albéniz, no de Isaac Albéniz, sino de Pedro Pérez de Albéniz, que fue el primer catedrático de piano del Conservatorio de Madrid. Así que la introducción al estudio del piano digamos, la orienta a Ayu a través de este método. Y luego hay un segundo nivel, que es un nivel, digamos, superior, para mejorar, como dice él, la ejecución y la fuerza del pianista. Y allí cita determinados autores que recomienda para el estudio de estos estudiantes, entre ellos Bertini, Kramer, Herz, Liszt, Thalberg y otros. Muy interesante, pues, la presencia del pianismo moderno de esta década de los 40, que ya lo debió conocer Sánchez Ayu, aunque no sabía muy bien cómo se escribía Liszt y Thalberg, porque están puestos con una grafía muy libre, pero, en fin, el significado de la presencia de estos nombres es muy, muy profundo, yo creo, que nos habla del interés que tenía por conocer las cosas que estaban ocurriendo en el panorama pianístico europeo. El año 45 vuelve a Madrid y es en este momento cuando empieza a publicar alguna de sus obras. Él había compuesto desde hacía muchísimo tiempo, pero no había publicado nada. ¿Qué es lo que publica? Pues variaciones para piano sobre temas de ópera y después colecciones de canciones populares. Me paro así un poquito porque estaba limpiándome las gafas. Desgraciadamente, de todas estas publicaciones tenemos noticias en prensa, pero hemos recuperado muy pocas partituras, escasamente 2 canciones. Quizás en el futuro seamos capaces de encontrar en alguna biblioteca desconocida ejemplares de estas ediciones que se hicieron en este momento. El mismo año 45 inicia una segunda gira de conciertos, menos extensa, que se cierra en la ciudad de Valladolid. Y en Valladolid va a ocupar durante unos años el puesto de director de la sección de música del Liceo Artístico y Literario de la ciudad. Es decir, el mismo puesto que tenía en Salamanca, ahora lo va a tener en Valladolid, dando clases y organizando conciertos. Este puesto no debía, digamos, colmar las ambiciones profesionales del músico, porque en 1848 decide venirse a la corte madrileña.
y aquí va a pasar pues los 10 últimos años de su vida. La pretensión de Ayub cuando viene a Madrid no es ocupar ningún puesto, o sea, él no viene porque le haya salido un puesto de trabajo aquí, sino viene porque quiere desarrollar una carrera, o viene para desarrollar una carrera de pianista-compositor, que era un tipo de desempeño profesional bastante corriente entre los músicos del siglo XIX. ¿Cómo se ganaban la vida los pianistas-compositores? Pues dando clase, participando en conciertos y publicando sus obras en la industria editorial. Además, y durante un tiempo, Ayub fue periodista musical, es decir, Ayub colaboró en la redacción de una revista, de la que desgraciadamente tenemos mucho aún que conocer, fue el Pasatiempo Musical, y donde publicó textos sobre, no solamente sobre la actualidad musical, sino también sobre el pasado musical. Vamos a repasar estas actividades primeras de las que hemos estado hablando y empecemos por la docencia. Por algún testimonio sabemos que su principal fuente de ingreso era la docencia, las lecciones que daba en alguna de las principales casas. Pero este tipo de trabajo deja muy poca documentación, de modo que apenas podemos atisbar quiénes fueron sus discípulos, o mejor dicho, sus discípulas, a través de las dedicatorias de algunas de sus obras, en las que en algún momento se expresa claramente que la dedicataria es una alumna de Ayub, y en otras pues que casi que podemos adivinarlo, o suponerlo, o, en fin, o intuirlo. Lo que sí tenemos más conocimiento es el periodo en el que fue profesor de piano en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. En el año 1857, en diciembre, fue nombrado para este puesto. Tomó posesión el 1 de enero del 58, pero estuvo muy poco tiempo de profesor porque falleció en agosto del 58. En el archivo del conservatorio se encuentran documentación de su paso por la casa. Hay pues el nombramiento, el acta de fallecimiento, los listados de alumnos, o mejor dicho, de alumnas, porque todos los discípulos que tuvo Ayub en el conservatorio fueron chicas. En fin, tenemos alguna documentación, entre ellas como una especie de listado de nóminas que nos hace ver que fue el profesor que menos cobró en el conservatorio ese año, es decir, que tenía el sueldo más bajo de todos los profesores. Bien, además de dar clase, Ayub, desde que llegó a Madrid, participó en actividades concertísticas. Aquí hay alguna relación de algunos de estos conciertos que ofreció en diferentes lugares de Madrid. Casi todos eran conciertos a beneficio, que ya explicamos en un tema anterior en qué consistían, es decir, que era un músico que alquilaba una sala y pedía la colaboración de sus colegas para organizar sesiones musicales. Vamos a fijarnos como ejemplo en la que tuvo lugar el 4 de mayo del 49 en el Palacio de Villahermosa. Un concierto a beneficio de Teresa Roaldés, que era una señorita francesa que acababa de llegar en Madrid, que luego sería profesora de arpa en el conservatorio, y que en su concierto de presentación organizó un programa de la siguiente naturaleza. El concierto tenía dos partes. En la primera parte hubo un dúo de arpa y piano sobre motivos de Norma. Después mucha música vocal italiana. Una cavatina de Donizetti, un dúo de Donizetti, un aria de Donizetti también y un dúo de Verdi, de una de las primeras óperas de la primera época de Verdi. Y, la primera parte terminó con una fantasía para arpa sobre motivos de otra ópera donizettiana, en este caso la famosísima Lucia di Lammermoor. Es decir, lo clavamos en una clase anterior, gran presencia de la música vocal y gran presencia en este caso de la música vocal belcantista italiana, que incluso permea las piezas instrumentales, que son piezas basadas en temas de ópera. En la segunda parte, un poco de lo mismo. Hay Rossini, un dúo, la romanza, la plegaria del Moisés,
hay un aria en francés que debe ser seguramente de una ópera comique, hay un par de piezas españolas para arpa y esto es algo especial de este concierto, se interpreta una pieza para piano que Ayú había dedicado a su majestad el rey Francisco de Asís, el peregrino, una pieza que hemos podido escuchar en clase y que hay un par de grabaciones, una de Patrick Cohen y otra de Miguel Ángel Castro en Spotify o en las plataformas. Bueno, él sigue dando conciertos y a mí me gusta recalcar el concierto que tuvo lugar el 22 de diciembre del año 51 en el Teatro Real, que era un edificio recientemente inaugurado, que fue un concierto que organizó el propio Sánchez Ayú y que nos habla mucho de su, digamos, de su ambición creativa. En aquellos años, en aquellos meses, en aquellas semanas, estaba en Madrid un famoso virtuoso norteamericano llamado Louis Moreau Gottschalk. Ayú le invita a participar en el concierto que él organiza en el Teatro Real y en el Teatro Real, perdón, no en la sala principal, sino en un salón de descanso, no en el escenario principal, sino en una sala aledaña. Y me gustaría repasar un poco el contenido de ese programa. El concierto empezó con una pieza para dos pianos de Gottschalk titulada Jerusalén. Luego había Donizetti, la cavatina de Lucia di Lammermoor, el Verrano de sus Laure. Después la prensa nos habla de un trío para oboe, flauta y piano y una romanza, pero sin dar más datos. Y luego está documentada la primera pieza de Ayú de este programa, que es un nocturno concertante para arpa y corno inglés. Un aria de una ópera comique francesa, Le Domino Noir. Luego otra obra de Ayú, que es una escena y romanza para barítono y piano, una escena y romanza italiana, titulada Lontano. Y acaba la primera parte con un capricho para un instrumento que entonces estaba de moda y que es un instrumento rarísimo, estaba de moda en Madrid, que es el siloacordeón. En la segunda parte del concierto se presenta una obra para piano y orquesta de Ayú titulada El Harem, que se interpreta en una versión de dos pianos porque no había orquesta. Después Bellini, unas variaciones concertantes para flauta y piano de no sabemos quién. Después Gottschalk interpreta algunos de sus caprichos poéticos, que eran unas piezas muy conocidas que Gottschalk había publicado en París, y acaba con una selección de piezas de ópera italiana. Extraña, porque en realidad no son títulos muy conocidos. Imelda de Lambertacci, Donizetti, algo de Mercadante y algo de Luigi Ricci, para terminar. ¿Qué es lo que nos dice este programa? En primer lugar, que es un programa un tanto extraño, porque si lo comparamos con el de Teresa Roaldés, hay mucha más música instrumental. En segundo lugar, es también extraño porque dado que Ayú era un pianista y él fue el que organizó el concierto, resulta sorprendente que invitase al virtuoso más famoso que había en Madrid, que iba seguramente a opacar digamos, su presencia como intérprete. Y luego, siguiendo esa misma línea, siendo Ayú pianista, resulta sorprendente que las obras que presenta en el programa no son obras de piano. Quiero decir, hay una pieza de música de cámara, el nocturno para arpa y corno inglés, hay una pieza vocal y hay una pieza sinfónica, aunque aquí presentada en una versión de dos pianos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues a mi juicio lo que nos quiere decir es que el esfuerzo que hizo Ayú para organizar este concierto no fue para presentarse como pianista-compositor, sino para presentarse como un compositor de amplio espectro. Un compositor ambicioso que lo mismo hacía música sinfónica, que música camerística, que música vocal. Desgraciadamente las tres piezas de Ayú programadas se han perdido, por lo menos no las hemos localizado hasta el momento, y ojalá en algún momento podamos conocerlas de forma directa.
Desde que llegó a Madrid, Ayub fue un activo suministrador de partituras para la industria editorial madrileña que vivía en esos años un momento floreciente. Había muchas editoriales, había unas cuantas editoriales que publicaban con mucha frecuencia tanto autores extranjeros como autores nacionales. Ayub se vinculó de forma muy constante con Casimiro Martín, un editor francés que había venido a Madrid, que tenía su tienda de música al lado de la Puerta del Sol, y que vendía mucha música por fascículos, y que publicaba mucha música, y que publicó toneladas, bueno, toneladas no sé, pero una cantidad importantísima de piezas de Martín Sánchez Ayú. ¿Qué tipo de producto vendía Casimiro Martín y qué tipo de producto proporcionó Sánchez Ayú al editor francés? Pues lo que demandaba el público madrileño. ¿Qué es lo que le gustaba a los madrileños de mediados del siglo XIX? Pues en primer lugar les gustaba bailar. Y Casimiro Martín publicó muchísima música para baile y Sánchez Ayú publicó, digamos, compuso muchas piezas para baile, muy sencillas y, en fin, como música, vamos a decir, como música de consumo, música trivial. La idea era que los aficionados comprasen la partitura, fuesen a casa, la tocasen al piano, mientras pues evolucionaban en sus danzas, ¿no? Así que, digamos, el primer apartado de piezas que Ayú escribe para la editorial de Casimiro Martín son piezas para baile. La otra pasión de los madrileños y de los europeos de este momento era la ópera. No solamente les gustaba asistir a la ópera, sino que también quería escuchar la ópera en casa. Para eso los editores editaban, publicaban reducciones operísticas de todos los niveles, desde reducciones sencillísimas para aquellos que estaban empezando a, ¿cómo se dice? A desarrollar sus habilidades pianísticas, digamos los pianistas principiantes, hasta piezas más complejas para aquellos que ya manejaban mejor el piano. Ayú trabajó en todos los niveles de esta industria de la reducción pianística de ópera y entre el repertorio de ópera al piano que Ayú escribió destaca sobre todo la fantasía sobre motivos de Beatrice di Tenda, que es la ópera más compleja técnicamente que Ayú compuso y que es una ópera extraordinaria en el mercado editorial español, porque los editores españoles no solían editar piezas demasiado difíciles, porque el público español no compraba piezas demasiado difíciles. Así que Ayú hizo un esfuerzo para publicar su fantasía de Beatrice di Tenda, que otros pianistas del momento no hicieron. Quiero decir, del número de fantasías virtuosísticas sobre ópera para piano que aparecen en los programas de concierto de Madrid en el siglo XIX, muy pocas pasaron a la imprenta. Hay autores, hay pianistas que se hicieron famosos por fantasías que no sabemos dónde están porque no se editaron. Ayú sí quiso dejar constancia de esta fantasía de Beatrice di Tenda y con el patrocinio del duque de Osuna publicó esta obra con Casimiro Martín. También en estos años Ayú se lanza a la composición de un repertorio muy típico, entre comillas, del siglo XIX. Cuando pensamos en la música pianística del XIX, se nos viene a la cabeza sobre todo el repertorio de piezas líricas, de nocturnos, romanzas sin palabras y todo esto. Este era un repertorio que en España todavía estaba poco desarrollado. De hecho, cuando Ayú empieza a publicar este tipo de piezas, un crítico muy relevante de aquel entonces, llamado Eduardo Velaz de Medrano, se felicita porque hay autores españoles que se lancen a la composición de este tipo de repertorio. Según Velaz de Medrano, este repertorio había sido iniciado por Gelbenzu, pero Gelbenzu compuso realmente muy poco,
y el primero quizás que se dedica extensamente a componer esta música que llamaba Velas de Medrano, música de sentimiento, es Ayo. Paralelamente, bueno, hay dos cosas que quiero decir de esto. En estos años Ayu también empieza a componer música para piano españolista y es algo que está todavía por estudiar, pero yo diría que es uno de los primeros o el primero que publica piezas para piano de inspiración española con títulos, vamos a decir, poéticos o líricos, como El Gitano, o La Flor de Andalucía, o Sierra Morena. Esto habría que, digamos, justificarlo de una manera más precisa, pero los precedentes que yo conozco, por ejemplo, Pedro Pérez de Albéniz ya había compuesto algunas piezas españolistas, pero para piano a cuatro manos. Masarnau ya había publicado, estaba publicando en París, o había publicado hace unos pocos años algunas piezas también de inspiración española, pero con nombres de danza. El primero, yo creo que es de los primeros que inicia esa tradición, que luego va a ser tan común en Isaac Albéniz, de llamar pues, a una pieza, pues estos rumores de la Caleta, o Almería, o tal. Uno de los primeros, si no el primero, es Ayú. En septiembre del 50 empieza a publicar Ayú su colección de la primavera. Quizás su colección de piezas líricas más importante, porque es un conjunto de 6 piezas que siguen como un argumento central, en tanto que están todas basadas en poemas de el poeta murciano José Selgas. La primavera no la editó Casimiro Martín, posiblemente porque no le interesaba ya editar este tipo de música, y fue autoeditada por el propio autor, que la vendía desde su casa. En septiembre del 51 quiso repetir esta experiencia de autoeditar otra colección de piezas, en este caso las meditaciones poéticas, pero el proyecto se truncó después de la edición de la tercera pieza. Seguramente el público no respondió como Ayú esperaba, o el negocio fue ruinoso por algunas cuestiones, no lo sabemos. Lo cierto es que se interrumpió esta autoedición de piezas para piano que había comenzado el autor de la primavera. A partir del año 51, ayuda a menos conciertos, publica menos piezas líricas y se centra en participar en un fenómeno musical económico extraordinario que sacude a la sociedad artística madrileña en los años centrales del siglo XIX, que es el triunfo de el nuevo espectáculo llamado la zarzuela. En realidad, desde la desamortización, los músicos españoles vivían en condiciones económicas difíciles, precarias. Todos estos trabajos de directores de secciones de música de liceos o de las clases y todo esto, pues eran trabajos relativamente poco lucrativos o relativamente sí, poco lucrativos, ¿no? Así que un grupo de estudiantes del Real Conservatorio se les ocurrió la idea de trasladar a la escena española la experiencia de la ópera cómique francesa. Y empezaron a estrenar obras que en muy poco tiempo se convirtieron en un extraordinario éxito comercial y generaron una importante industria que tuvo ramificaciones en toda la península ibérica y fuera de nuestras fronteras. Sánchez Ayú presenció esta eclosión económica de la zarzuela y participó en la industria que se generó. Y participó en muchos niveles. Vamos a, digamos, a recorrer esta participación del nivel más bajo al más alto. Por un lado, Ayú fue un activo reductor de zarzuelas. Los aficionados a la zarzuela, que asistían a las funciones en los teatros, luego querían escuchar esas zarzuelas en casa y como no había otro procedimiento, pues compraban reducciones para piano, para canto y piano del repertorio.
Ayú se encargó de reducir una gran cantidad de piezas de este repertorio y todavía son ediciones que se utilizan. Derivado de esto, y en relación con una cosa que habíamos dicho antes, Ayú también preparó piezas de danza con motivos de zarzuela. Es decir, no solamente el aficionado podía tocar o cantar las zarzuelas de su predilección, sino también podía bailar con las melodías de las zarzuelas que había escuchado. En un nivel, digamos, más elevado y más específico o característico, Sánchez Ayú se dedicó a escribir piezas, fantasías, divertimentos, improvisaciones, en fin, piezas igual que se hacía, perdón, se me ha ido la cabeza con otra cosa, pero retomo el asunto. Igual que se hacía en la ópera, que, cuyas melodías eran el punto de partida para la composición de fantasías y obras derivadas para piano, Martín Sánchez Ayú lo intentó también con la zarzuela. Y aunque no fue un género que se desarrollase mucho, él sí que escribe fantasías, y no solo fantasías, sino otro tipo de piezas, variaciones, popurris, rondoletos, divertimentos, a partir de las melodías de este nuevo repertorio. También es el responsable de la redacción de la primera historia de la zarzuela, que publicó en la revista en la que colaboraba, y que es una visión muy interesante del género por parte de alguien que lo conoce de una forma directa y que tiene una posición, un juicio estético acerca de él muy marcado. Y bueno, como culminación de todo este proceso zarzuelístico de nuestro autor, en el año 53 empezó a estrenar obras en los escenarios, con muy poco éxito. En primer lugar, obras en un acto, como El Bachiller Sensible, El Tren de Escala, La Cola del Diablo, está en colaboración con Cristóbal Udrid, Las Bodas de Juanita, que fue su mayor éxito, una obra que se interpretó mucho, y Pedro y Catalina. Luego se lanzó a la composición de obras en 3 actos, como El Esclavo, Fra Diablo o La Dama Blanca, que fue una ópera basada, claro, en la Dame Blanche, la famosa ópera cómic francesa de 1825, que se estrenó, digo, la versión de Ayú, póstumamente en octubre del 58. El compositor ya había muerto. Para auxiliar los apuros económicos de su familia, se decidió organizar una función extraordinaria en la que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela la obra de Ayú, la Dama Blanca, y luego un pequeño concierto en el que la orquesta y miembros del conservatorio, del que era entonces profesor, o que había sido profesor en sus últimos meses, pues le rindieron un pequeño homenaje. La Dama Blanca fue un fracaso total y no se volvió a representar y está dormida esperando a alguien que le diga levántate y anda, como en el poema de Becker o como en el pasaje bíblico. Bien, mientras se dedicaba con intensidad a este mundo zarzuelístico, Sánchez Ayú también transitaba otros caminos, que son los caminos de lo que entonces se llamaba la música sabia. Esto lo hemos planteado al principio de nuestra exposición. Empezaron a difundirse por Madrid algunas ideas que apuntaban hacia una nueva concepción de la música. La música no era solamente un acto de divertimento, un acto sensorial, sino que la música, como algún autor señalaba, o había señalado unos años antes, era una forma de pensamiento. Esta nueva idea de música estaba vinculada a unos determinados repertorios instrumentales y a una serie de autores de procedencia germánica que eran vistos como modelo. Y estoy hablando de gente como Haydn, como Beethoven, como Mozart, ¿no? Autores que apenas se conocían o se conocían simplemente de referencia externa. Hubo
en torno al conservatorio, pero no solo en el conservatorio, pues un pequeño núcleo de personas que empezaron a interesarse por este acercamiento germanizante a la música, y quizás Martín Sánchez Ayú fue el primero o uno de los primeros en tratar de llevar también estas ideas al terreno de la composición. Sabemos que escribió 3 sonatas y hay una cuarta sonata escrita en condiciones especiales de las que no vamos a hablar, pero 3 sonatas de las que afortunadamente hemos conservado 2. Digo afortunadamente porque estas obras no se publicaron, quedaron manuscritas. La mayor parte de los manuscritos de Ayú están perdidos o quedan por localizar, pero aquí hay 2 sonatas que se conservan. Una de ellas, dedicada a Marcial de la Dalid, y quizás y es su primera obra en este estilo. Muy interesante porque en la portada de la partitura pone Opus Primera, un autor que había escrito miles de cosas, no sé si miles o cientos de obras de todo tipo, música vocal, música pianística, música religiosa, pues pone Opus Primera en este género. Es decir, Sánchez Ayú era muy consciente de que el género que se abordaba, este género de la música sabia, clásica, germana, era diferente a todo lo que había hecho hasta ese momento. La otra obra que se conserva es la sonata para violín y piano, que él dedicó a Jesús de Monasterio, y que 10 años después de la muerte del autor y 14 años después de la composición de la pieza, fue estrenada en una de las sesiones de la Sociedad de Cuartetos de Madrid, una institución que había fundado Monasterio a principios de los años 60. Ya sabéis que la Sociedad de Cuartetos de Madrid se pegó 30 años tocando solo Haydn, Mozart, Beethoven, básicamente. Pero en medio de esta, digamos, obsesión por el clasicismo vienés, en el año 68 se programó un concierto de música española. Y este concierto terminaba con la interpretación de la sonata para violín y piano de Sánchez Ayú. Es muy interesante lo que dicen los críticos que asistieron a esta función. Uno de ellos dice, lo que más llama la atención en esta pieza es que su autor apenas había oído música clásica, de modo que puede decirse que por instinto adivinaba sus condiciones especiales. Claro, para este gacetillero, los nocturnos, las romanzas sin palabras, las fantasías de ópera, todo esto no era música clásica. Música clásica es la música sabia, germánica, son las sonatas. Otro dice, la obra revela que el autor conocía a fondo y había estudiado concienzudamente las obras de este género pertenecientes a la escuela alemana. Esta vinculación con lo germánico es muy interesante y muy clara en esta época. Luego la hemos olvidado, luego ya no tenemos presente que la música clásica, como decíamos en una clase, es la universalización de la idea germana de música, pero entonces lo tenían muy presente. Más allá de estas discrepancias y de que el primero se equivocase, porque él sí conocía la música clásica desde su adolescencia, ya hemos visto cómo tocaba una sonata de Mozart cuando tenía 14 años, pues más allá de esto, estos comentarios nos hablan mucho del momento en que aborda la composición de estas obras Sánchez Ayú, teniendo presente que estos comentarios son de 15 años más tarde, cuando ya la situación está cambiando y las nuevas ideas están muy presentes. Bueno, voy a acabar el tema ya, aquí dejándoos con la imagen del compositor. Bueno, estos vídeos se quedan ahí y se llevan muchos años. Está grabado en 2023 este vídeo, cuando en la biblioteca del Real Conservatorio tenemos una pequeña exposición sobre nuestro autor, así que quien lo escuche antes de la Semana Santa del año 23, pues puede acercarse a ver la exposición, donde todas estas cosas que hemos contado, pues se reflejan, se expresan, se presentan de una manera visual y con las documentaciones por delante. Muchas gracias por vuestro interés y hasta pronto.